Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Hoy tengo un gran gusto porque voy a conversar con una persona muy capaz, muy preparada, muy noble, por cierto, a quien le tengo tremendo afecto y respeto, eh, de un asunto que en la Argentina ha estado dando vueltas y a punto de instalarse y a veces no, en materia económica, digo, ¿no? Se llama la enfermedad holandesa. Bueno, ahora ya vamos a explicar bien de qué se trata. Por supuesto que tiene que ver con el tipo de cambio, con las transformaciones que a veces suceden en un país eh, cuando cambian los precios relativos y cuando de golpe eh, pudieran entrar muchas divisas por alguna razón. Bueno, algunos tienen miedo que eso pase en la Argentina, ¿no? Que vaca muerta, que la minería, que tantos años sin sacar recursos naturales que están al alcance de la mano, con un poquito de capital, dos gasoductos, un poco de pesca, algunos sienten que la Argentina puede ser una catarata de dólares entrando, de inversiones, de RIGI. No sabemos si esto va a pasar así, pero bien vale la pena pensarlo. Así que voy a conversar con Leonidas Selmanovich. No está acá, él vive en Estados Unidos, vive en Indianápolis, y además es brasileño, así que lo van a reconocer en su acento, aunque tiene un perfecto castellano. Así que hace muchos años que lo conozco y me tomé el atrevimiento de pedirle, a partir de un gran artículo suyo, esclareciendo todos estos asuntos, que lo pensemos juntos. Leonidas, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido, muy amable por conversar con nosotros. ¿Cómo están tus cosas? Es un placer estar con usted, Walter. Eh, Está todo muy bien por acá, gracias. que bueno, vos podrías en una línea, porque ya sé que tu currículum es larguísimo, contarnos tu experiencia de vida profesional y académica y cómo un brasileño vive en Indianápolis y se dedica a cuestiones monetarias con tanto fervor como el que vos hacés, conociendo bien de la realidad latinoamericana y de los sistemas monetarios del mundo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Podés contarnos en un minuto eso, por favor? Ah, yo fui un empresario en Brasil, en el sector de inmobiliarias y de finanzas Ujú. inmobiliarias. Tenía una actividad voluntaria en el movimiento liberal clásico en Brasil. Conocí entonces y me conocieron los miembros de los directores de la Fundación Liberty Fund. Y cuando hace casi 25 años vendí la institución financiera que tenía en Brasil, me invitaron para juntarme a Liberty Fund en los Estados Unidos y estoy acá desde entonces. Ok. Pero en el medio estudiaste mucho, porque de empresario académico hay muchos pasos por dar. Sacaste tu doctorado en cuestiones monetarias, te especializaste o te fascina la cuestión monetaria, y Sí, escribiste libros a propósito, así que hoy digamos que estás ya con un pie totalmente puesto en la vida más reflexiva, digamos así, sin perjuicio que te debe seguir tirando un poquito eso de mirar cómo funcionan los mercados en la realidad y en las empresas, ¿no? sí, yo tuve el privilegio de hacer una maestría y después defender mi disertación de doctorado con el profesor Huerta de Soto en Madrid. Ujú. Eh, y después de eso, yo continué con intereses académicos relacionados a moneda, a finanzas, a cuestiones fiscales, y esas son las cosas que más me interesan. Ujú. Bueno, por eso vamos a aprovechar de todo tu conocimiento. ¿Vos podrías definir qué es esto de la enfermedad holandesa? Que dice, Argentina podría tener, también podría tenerlo Brasil, Panamá, Uruguay, Chile, enfermedad holandesa. ¿Podríamos poner esto en una idea, en un concepto para dejar claro de qué vamos a hablar en este rato y de qué se trata ese fenómeno y qué riesgos tiene, si los tiene? Bueno, mm, por supuesto, Walter. Eh, Primero vamos a distinguir la maldición de los recursos naturales
de la enfermedad holandesa. Ok. La maldición de los recursos es un fenómeno político, más que nada má, má distribuição de recursos econômicos em la economia por conta de malos arreglos institucionales. La enfermedad holandesa... Espera un segundo. Eso uno podría decir, maldición de los recursos naturales, es que, por ejemplo, Venezuela tenía mucho petróleo, se malogró políticamente, usó eso para destruir todo el resto. ¿Estoy bien o estoy mal? Exatamente. Okay. Al invés de ser una cosa buena, sí. Se hizo una cosa mala porque todo el esfuerzo de la gente se movió para obtener rentas, para obtener una guita, como se habla del gobierno que tiene el poder de distribuir los ingresos de la venta de los recursos. Entonces, la capacidad de la gente se cambia de un esfuerzo productivo para un esfuerzo de distribución. Es lo que está por detrás de la maldición de los recursos. Okay. La enfermedad holandesa es una parte de eso, pero es una cosa distinta. Es una cosa que pasa cuando, bajo un sistema de moneda fiduciaria y de cambio flotante, el gobierno permite que haga una valorización del cambio que crea distorsiones en la economía más allá de la natural, de la benéfica atracción de recursos en la economía de los sectores menos dinámicos para el sector más dinámico que existe en el momento. A ver si te entiendo bien. Para que haya enfermedad holandesa, entonces, si partimos de que hay algún sector muy productivo, muy competitivo de recursos naturales, como fue el gas en Holanda en algún momento, o como puede ser el petróleo en Noruega, por poner otro ejemplo, y eso se exporta mucho, 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 y bueno, si hay muchos recursos que se pueden exportar, como el campo de Argentina, lo que habría que pensar es que la economía crece alrededor de esos sectores que son más competitivos. Así funciona el mundo. Ahora, eso que debiera ser normal, o que debiera ser una cosa saludable, que la economía se organice alrededor de lo que las ventajas mayores que tiene, pudiera convertirse en un problema, y a ver si me explicas mejor. Si hay un sistema de moneda fiduciario y si hay alguna manipulación por parte del gobierno o del valor de la moneda, tipo de cambio, o de las tasas de interés. ¿Entendí bien o no entendí bien? Entendiste perfectamente. Uno no tiene que pensar en Argentina en el futuro. Uno puede pensar en Argentina en el presente. Ya existe un sector dinámico en la economía argentina que es el agro. Sí. Entonces, si al agro fuera permitido mantener todos los ingresos que el agro produce, habería una atracción de factores de producción, de trabajo, de capitales, para ese sector más dinámico de la actividad do que pasa ahora, si no fuera una manipulación, por un lado, de una extracción de rentas, en el caso del agro en Argentina, las tarifas sobre exportaciones. Y también la manipulación monetaria, que es no dejar refletir en el tipo de cambio la exacta escasez de divisas
que existe en el país. Ok, Y eso espera, permiso de déjame. los sectores exportadores. No, pero espera. Déjame separar porque son dos ideas. Vos vas muy rápido y tenés la cosa muy clara, pero me gustaría que ver si las entendemos bien. Estás dando dos ideas. Uno, según yo entendí, si al campo no le sacaran 30% de los ingresos en retenciones, como me gusta decir a mí, Venado Tuerto sería Chicago. Quiero decir, tendría su ópera, tendría su hospital, tendría su universidad o muchas más universidades, tendría mejores autopistas, porque si la plata o la guita queda ahí, eso habría crecido 10 veces o 100 veces lo que no creció porque le sacaron todo lo que le sacaron la política o quien sea. Esa idea es muy fuerte. La Argentina ve que hay un retraso al interior en muchos sectores productivos porque le han metido la mano en el bolso, especialmente al agro. Eso a mí me gusta subrayarlo cada programa y que vos lo digas me gusta mucho y lo repito. No sé si lo habré repetido bien o se entendió. Pero el segundo asunto que vos decís, es decir, no, pero además de eso hay una cuestión que tiene que ver con los dólares, el tipo de cambio y la moneda y la tasa de interés, que me gustaría que eso me lo expliques mucho mejor. Perfecto, Walter. Solamente para empezar quanto ao primeiro, quanto à questão de extração de rendas. Sí. Há um sector que tem vantagens competitivas Sí. muito grandes. E isso permite ao governo sacar rendas desse sector sem comprometer completamente sua capacidade de produzir. Pode comprometer sua capacidade de crescer, pero não impide sua capacidade de produzir porque é muito competitivo. Muy interesante. Bueno, isso é uma coisa. É uma maneira por la qual o sector dinâmico perde ingressos. Claro. Uma outra maneira por la qual o setor dinâmico perde ingressos é porque esses ingressos são de exportação, os ingressos vêm em moneda estrangeira. Sí. E se o governo permite uma valorização da moneda doméstica frente a la moneda estrangeira, isso também vem em detrimento do sector dinâmico exportador. Por exemplo, ao princípio do governo Milei, a ventana de la compra de los ingressos de los exportadores estava aberta e por ella o governo fazia incremento de la quantidade de moneda nacional em la economia. O governo imprimia pesos para comprar os dólares de los exportadores. Sí. A um dado momento, no programa de recuperação econômica do presidente Milei, decidiram cerrar essa ventana. Decir, a opção de haver uma impressão de pesos para a compra de los ingressos de exportação, não vamos mais fazer isso. Agora, os exportadores se permite que vendam seus ingressos contra a quantidade de pesos já existente. Não vamos imprimir mais pesos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que frente a una oferta, a un suministro mayor de moneda extranjera para una cantidad constante de moneda nacional, hay una devaluación de la moneda extranjera. Entonces, la contención del cambio para no permitir que el cambio que se reflita en el tipo de cambio la exata escasez de divisas de la economía argentina, pasa por no comprar de los exportadores la moneda que traen a Argentina. Ok, ahora déjame preguntarte esto porque entiendo perfectamente, ¿no? Entraban los dólares de los exportadores, que dicho sea de paso estaban obligados a venderlos,
y el Banco Central monetizaba eso, emitía pesos. En un proceso de recuperación, después de una devaluación inicial, hay espacio para que la economía absorba esa mayor cantidad de moneda. Así pasó, sin tanta inflación. Y en un momento, como vos decís, el gobierno dice, no, bueno, ahí está, no más pesos. Vamos a hacer que el peso sea más fuerte, vamos a restringir la cantidad de pesos, y entonces el dólar, si empieza a ser abundante, empieza a sobrar. Y empieza a Sí, caer de precio relativo, si yo te entiendo. Ahora, el gobierno sí emite pesos para comprar dólares, salvo que después los absorbe a través de la tasa de interés, porque para mantener la cantidad de moneda más o menos en equilibrio, tiene que chupar esos pesos que obligatoriamente emite por la liquidación de divisas, ¿no es cierto? sí, es cierto. Frente, bajo um sistema, essa é a tese do artigo, bajo um sistema de moneda fiduciária com câmbio flotante, há duas opções ao governo. Uma, permitir inflação, Sí, eh, eh, e a outra, permitir a valorização do tipo de câmbio da moneda nacional. sí. As duas têm problemas e as duas são insosteníveis em largo prazo, por razões distintas. La contenção del tipo de câmbio se hace por um incremento da taxa de interesse. Mm. Digamos, para simplificar, eu utilizei um exemplo de que não há emissão de moneda nacional. Usted aportou o mecanismo mais complexo que as coisas efetivamente passam, que é há impressão, pero depois há uma tentativa do governo de sacar do mercado esse excesso de liquidez com um pago de interesse mais elevado. Todo isso é porque não há um mecanismo automático que permita a exportação de los recursos, de tal maneira que o suministro de moneda estrangeira sea equivalente a la demanda de moneda extranjera en la Argentina. A ver si entiendo bien, y me parece que en tu paper hay un ejemplo que va a poner mucha claridad a quienes nos están viendo y escuchando. Vos decís en el paper, Panamá tiene el canal de Panamá, eso genera un montón de divisas enormes, porque la principal renta de ese país es justamente los servicios que brinda para pasar de un lugar al otro, de un océano al otro. Sin embargo, en Panamá no hay enfermedad holandesa, es decir, entran dólares, pero como entran se van. Y entonces no es que internamente la economía se vaya encareciendo todo el tiempo y el tipo de cambio real se vaya estrangulando. Es decir, ¿por qué en Panamá los dólares que entran se van a gran velocidad y no hacen ningún problema? ¿Y por qué en Argentina parece que la economía se va poniendo cada vez más cara en dólares? Ahí hay una diferencia muy fuerte. Exatamente. La decisión del tipo de cambio en Argentina, aunque no completamente determinada por el gobierno, es en parte una decisión política. La decisión el equilibrio entre el suministro y la demanda por moneda en Panamá se hace automáticamente porque no hay un banco central y las decisiones individuales de la banca entre hacer préstamos dentro de Panamá y enviar los dólares para hacer inversiones en el exterior no se hace por una decisión política y sí por una decisión de eficiencia económica. Y esa decisión de eficiencia económica hace con que haga un equilibrio que no hace la demanda por moneda en Panamá ser mayor o menor do que la oferta de moneda. Déjame hacerte una pregunta extra, porque vamos al caso argentino. Tenemos el agro que genera mucha divisa, eso lo compra el gobierno con pesos. El gobierno tiene mucho miedo de que eso afecte su batalla contra la caída de la inflación, y entonces de una manera u otra
saca los pesos contra tasa de interés, dicho sea de paso, teniendo una deuda ahí que convive con la deuda que le viene a este gobierno del gobierno anterior y hace una bola de deuda muy grande para adelante, lo cual eso da un poco de miedo, a ver si esto es sostenible, si eso es pagable. Bueno, ok. Ahora, la otra opción sería, entran los dólares, el gobierno los compra con emisión, como al principio, la economía podría absorberlos o no, y en ese caso, si no los absorbe, podría subir la inflación. La pregunta sería, ¿una solución para eso sería que el gobierno tenga más superávit fiscal y compre en el fondo más reservas sin emitir más pesos, pero siendo él el demandante de los dólares para mejorar la situación de reservas que en Argentina es muy mala? ¿Podría ser esa una solución transitoria o esto que digo complicaría igualmente todas las cosas? No, el desequilibrio de largo plazo fundamental en Argentina es el desequilibrio fiscal. Mm, Y aunque el gobierno Milei haya hecho un milagro de obtener un pequeño superávit, ese superávit está muy lejos del necesario para devolver el equilibrio entre la demanda y la oferta de recursos en la economía. Hay muchos, digamos, hay la necesidad del gobierno hacer ahorros por muchos años, décadas quizás, para hacer una disminución de toda la deuda pública y de toda presión que hace el gobierno por recursos reales en la economía. mm, Para una economía de ingresos medianos, no una economía subdesarrollada, ni tampoco una economía plenamente desarrollada. Para una economía de ingresos medianos, el tamaño del Estado en Argentina es muy grande. Y por tanto, el costo sobre el sector productivo de Argentina es muy grande. Y si eso se reduce, si eso vuelve no a un tamaño ideal, pero a un tamaño equivalente a otras economías de ingresos medios, como Chile, como Brasil, como Perú, si hubiera eso, entonces la presión sobre los recursos reales en la economía argentina no sería tan grande cuanto es y permitiría el pago de la deuda externa y no habría más necesidades de hacer acuerdos con el Fondo Monetario y todas esas medidas heroicas que son necesarias. Porque el gobierno en Argentina aún después del milagro hecho por Milei, aún así no es suficiente para devolver el equilibrio a una economía con la capacidad productiva que Argentina tiene. Muy interesante. Déjame preguntarte algunas cosas más a propósito de esto, del tamaño del gasto público y tal. Y de la presión fiscal y de lo que fuera. Supongamos que efectivamente siguen entrando dólares, ¿no? De la minería o de los gasoductos que se están haciendo y de lo que se está sacando por Vaca Muerta en gas, o del oleoducto y para adelante, que la Argentina ha dado vuelta a su balanza energética y todo el mundo dice, mirá, por ahí va a venir un montón de dólares y tal y cual, pero al mismo tiempo la Argentina se ha puesto carísima en dólares. Digo, ningún brasileño viene más de vacaciones a la Argentina, los argentinos inundan Brasil, inundan las playas mediterráneas, digo, salen a comprar a Chile, digo, la cuestión cambiaria sorprende por cómo se ha puesto. ¿Cuál sería la manera de descomprimir esto más rápido para no comprarnos un problema grande? Porque cada vez que el tipo de cambio se pone en estas condiciones, la historia dice que la Argentina no ha terminado del todo bien. Sí. Bueno, Walter, por un lado, es necesario dar más seguridad jurídica
para inversiones en Argentina, de tal modo que personas utilicen los dólares, digamos así, para comprar bienes de capital en el exterior y traer para Argentina para hacer inversiones en el sector real de la economía. Pero para eso es necesario que haga más seguridad jurídica do que hay hoy en día. Okay. Una otra manera sería dar más seguridad jurídica para que las personas hagan sus inversiones en el exterior, que saquen los dólares debajo del colchón, que saquen los dólares, que no traigan los dólares para Argentina y mantengan los dólares en el exterior mientras no haga seguridad jurídica para hacer inversiones en la economía real en Argentina. Y por último, quizás lo más importante, sería reducir el costo de hacer negocios en Argentina. Si comprendo lo que está pasando en Argentina, es la misión del señor Stutzneger de una reducción de regulaciones, una reducción del costo de hacer negocios en Argentina, de tal manera a que inversiones en la economía real se hagan más que se pueda obtener más ingresos con inversiones reales en la economía. Te voy a hacer una pregunta que ya no es de los datos de la Argentina, sino una pregunta como de alumno a profesor, ¿no? Una pregunta que yo tengo, que te quiero preguntar a vos. Mi sensación es que en la lucha contra la inflación esa muy alta que había y con la necesidad de contener el gasto público y con los esfuerzos del gobierno, bueno, desatendió un poco lo que es la apreciación del peso, ¿no? O sea, los salarios subieron mucho en dólares, sin embargo, paradójicamente la gente con más dólares de bolsillo no le alcanza para nada, porque subieron las expensas, subieron las tarifas, subieron los taxis, subieron los colegios privados, subieron los servicios de los médicos. En dólares todo está al doble de caro. Un restaurante, un hotel, carísimo. Parece Suiza, Argentina de caro. Para poner las cosas en un extremo, te diría, qué sé yo, que un gerente de una multinacional por ahí gana más acá que en Estados Unidos. Y cuando hace 2 años Argentina era un país muy barato para instalar call center y para que la gente viniera a pensar acá para hacer exportaciones. Entonces la balanza comercial y la balanza de pago empieza a sufrir desde la parte de cuentas corrientes y necesita que le entre plata o del fondo o de quien sea, o del blanqueo o de los colchones, para sostener este tipo de cambio. Entonces la pregunta es, al fin del cuento, este nivel del dólar ¿no termina obligando al país a hacer muchos más esfuerzos de los que podría hacer si hubiera acompañado de una manera distinta este proceso inicial? Sin duda, Walter. Yo nunca imaginé que el gobierno Milei pudiera hacer tanto cuanto lo hizo hasta ahora. Entonces, soy la última persona a criticar lo que hicieron, porque no imaginé que fuera posible siquiera hacer lo que hicieron. Pero, dicho eso, es para mí evidente que el tipo de cambio no reflete la verdadera preferencia por detener pesos versus dólares en la economía argentina. Si la gente, si no hubieran algunos entraves legales, la gente preferiría tener mucho más dólares do que tiene hoy. Más, no menos, más. Y el peso debería valer menos do que vale hoy. Si las preferencias personales pudieran ser ejercidas sin entraves legales. ¿Cuáles son estos entraves legales? Son quizás los acuerdos colectivos de trabajo, quizás son
pisos que no permiten los precios bajar en determinados sectores de la economía, qué sé yo. Sí, sí, o que el agro tenga que vender los dólares para cambiarlo por peso en vez de quedarse los dólares. Sí, sí, son cuestiones microeconómicas. Son cuestiones que solamente se puede comprender analizando sector por sector. Y yo no conozco, estoy muy distante, muy lejos sí, de eso. te entiendo, pero te voy a hacer una... Adelante, Pero adelante. sí, lo que yo creo es que hay rigideces Sí. en la economía que no permiten que se reflita en el tipo de cambio la exacta voluntad de la gente de tener dólares versus tener pesos. Sí, clarísimo. Y eso es lo que hace a Argentina cara. Te voy a hacer una última pregunta a propósito de esto, pero yendo un pasito más y muy preocupadamente. Hay personas que son bilingües perfectas y cambian de lengua y switchean con mucha facilidad de inglés a español, de español a portugués. Hay gente que es bilingüe perfecta. Y a veces, muchas veces se da cuenta que cambia de lenguaje sin darse cuenta los interlocutores que tiene. La mesa está hablando un rato en inglés, un rato en español y con total naturalidad mezcla los idiomas como si fueran la misma cosa. En Argentina nosotros hacemos igual con los pesos y con los dólares. Es decir, la gente tiene una gimnasia increíble para moverse de peso a dólares, calculamos las dos monedas, pateamos con las dos piernas y nos corremos de una a otra. A veces de golpe hay gente corriendo a comprar dólares, hay veces que se da cuenta que se queda a tasa en pesos y esa gimnasia está harto desarrollada. Ahora, la Argentina tiene un montón de pesos flotando, parece que los dólares que hay son los que entran, pero este tipo de cambio, la balanza comercial ya va aportando menos dólares y depende de la entrada de capital. Digo, siempre han existido riesgos de que en Argentina bruscamente la gente cambie su preferencia de peso a dólares o de dólares a peso. Y que eso, que en otros países no existe, en Chile, en Brasil, la gente está en reales o en pesos. Acá en la Argentina elegimos, no, ahora todo a dólar, no, ahora todo a peso. La situación actual incuba un riesgo de que eso pudiera traer un dolor de cabeza al gobierno y a la gente, o no habría que preocuparse de eso dado la estabilización que ha habido. La impresión que yo tengo, Walter, es que el hecho de que las personas tienen una cierta cantidad de sus ahorros en moneda extranjera Sí. no es el problema. El hecho que las personas tienen en su mente las referencias de precios en moneda extranjera también no es el problema, Okay. En mi opinión. Lo que yo creo que sea un problema son las dificultades legales de pasar de uno a otro y los entraves legales que no permiten en el tipo de cambio refletir estos cambios de percepción de la gente. Si hoy la gente quiere más dólares, mañana más pesos, eso debería hacer con que el tipo de cambio cambiara más frecuentemente o con variaciones más anchas do que lo que pasa. Y eso porque aún hay muchas restricciones. El cambio no es totalmente libre. Claro. Hay controles de capitales en Argentina. Sí, como no los hay en Uruguay, que haces clic y pasás de peso a dólar, de dólar a peso, recibís dólares, recibís pesos, transferís, es bimonetario perfecto. Acá no. Sí, si fuera como en Uruguay, no habría razón para que los precios no estuvieran tan lejos de los precios internacionales. Sí, el poder de compra de la moneda no debería, el poder nominal y el poder real, la paridad del poder de compra y el
tipo de cambio nominal no deberían ser tan lejos uno del otro si no hubieran rigideces en la economía doméstica, si no hubieran problemas que aún con todo lo que hizo hasta ahora, el gobierno Milei no fue capaz de sacar de la economía. Impresionante, impresionante. Bueno, te agradezco grandemente la clase, porque esto ha sido una clase de economía magistral, para entender a partir de ese riesgo de enfermedad holandesa la realidad presente argentina, sin tener que irnos a mañana a una ficción y poder analizar lo que está pasando ya mismo, sin tener que apelar a un ejercicio teórico tan bueno como el que está en tu paper. Así que te agradezco la amabilidad, la claridad, el rato, la enseñanza. Es siempre un gusto conversar contigo y ojalá nos vemos pronto. Muchas gracias, Leonidas, por tu ayuda. El gusto es mío, Walter. Un abrazo. Bueno, he conversado con Leonidas Elmanovic, como ustedes se dan cuenta, un capo total, un académico extraordinario y que tiene bien clara la realidad de la Argentina, de Brasil, de Sudamérica en materia monetaria, cambiaria. Nos dio una clase fantástica, fantástica. Ojalá esta clase llegue a oídos de los hacedores de política monetaria porque les va a dejar pensando cosas, ¿no? Monetarias, cambiarias. Está poniendo el dedo en la llaga. Muy, 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 muy interesante. Si ustedes creen que esta charla puede servirle a otra gente, que esto pudiera ser recomendable para que la gente que le gusta la economía preste atención a estos asuntos o que converse más de ellos o que estudie más, les pido por favor que compartan este podcast con la gente que creen ustedes pudiera interesarle. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por la compañía. Nos encontramos la semana que viene. Chao.